Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor. Tu poder no tiene fin. Dios. Todo se sujeta a ti, Creador. Todo de ti es admirable. Todo de ti es admirable, Rey. Tu perfección me cautiva, Señor. Gracias, Padre. Tu poder no tiene fin. Todo se sujeta a ti, Creador. A tu grandeza y tu poder no tienen límites. Es dueño y Señor de todo eres. Admirable eres tú, tu grandeza y tu poder no tienen límites. Es dueño y Señor de todo eres. Admirable, admirable. Saludos para todos los hermanos y amigos que nos sintonizan desde cualquier lugar de la República, pero también en el extranjero, en cualquier parte del mundo donde pueda llegar esta señal. Muchas veces nosotros solo saludamos a los conocidos, a los de nuestra nación, pero definitivamente creo que el alcance que tienen estos medios en este tiempo podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y por eso, desde donde nos escuchen, sintonicen, Dios les bendiga. Misión Cristiana El Calvario, Costera Diamante, en Acapulco, Guerrero, México, les bendice. Y nos alegramos que hoy podamos estar juntos. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque cada mañana, tal como lo dice Él en la Escritura, vemos que son nuevas sus misericordias, vemos su fidelidad, cómo nos guarda, vemos a ese Dios real y verdadero en todas las cosas, en todo lo vemos. Por eso en mi corazón, pero sé que también en el corazón de muchos, o espero que en todos, hay gratitud. Y pues vamos a comenzar la enseñanza de este día miércoles con acciones de gracias, dándole gracias a nuestro Dios y Padre por la palabra que Él tiene para nosotros. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos, estamos totalmente agradecidos porque existimos, vivimos, nos movemos y lo que somos definitivamente es por ti. Gracias por tu amor, por llenarnos de ti, por tu espíritu, por hacernos tus hijos. Hoy quiero darte gracias en esta noche por la palabra que tú nos hablas, porque esta palabra tuya, lo que tú nos revelas es para transformarnos y para que vivamos bien, para que vivamos siendo tu expresión, para que te manifestemos y demos a conocer que realmente tenemos un Dios y Padre vivo, todopoderoso, majestuoso y grande, y ninguno como tú.
Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos el corazón del Padre, por abrir nuestro entendimiento también y por guiarnos a toda tu verdad y a toda tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta hora, esta tarde, noche ya, vamos a aprender algo maravilloso. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de ser aprobados. No probados, sino aprobados. ¿Saben por qué? Porque el Señor, nuestro Dios y Padre, al haberse determinado con nosotros, sus hijos ahora, con la humanidad, voy a hablar en general porque la humanidad está incluida. Él quiere que seamos aprobados en lo que Él quiere. Y fíjense que algo tan maravilloso es que en Jesucristo es posible. La forma en que Él diseñó todo hace posible que sí seamos aprobados. Y lo digo desde el punto de vista de que cuando no conocemos a Dios como es, cuando estamos alejados de Él, nuestros actos, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, pues nos reprueba. El hecho de que yo sea una persona que actúa mal, que hace lo incorrecto, muchas veces incluso nosotros decimos esta persona es una persona reprobada. Otra de las expresiones que escuchamos comúnmente decir es, ese es tan malo o esa es tan malvada, esa mujer, que ni volviendo a nacer cambia. ¿Sí o no? Sin embargo, nuestro Dios creador nos muestra que Él ha hecho posible en Cristo que seamos aprobados. Y algo tan maravilloso que nosotros tenemos a nuestro favor es el nuevo nacimiento, que hoy voy a explicar un poco. Porque el nuevo nacimiento nos lleva, así como es la palabra que acabo de repetir, a nacer de nuevo. Eso implica que el que está en Cristo es una nueva criatura. Significa que lo que la gente dice por desconocer a Dios y desconocer lo que Dios dice, esto lo derriba. Porque la gente dice ni volviendo a nacer cambia. Sin embargo, Dios nos dice que el que nace de nuevo, según lo establecido por Dios, sí cambia. No, y no solamente cambia, sino que es hecho nuevo. Eso es lo maravilloso. Amén. Entonces, nuestro Dios, desde el principio, desde que creó todo, Él ya había visto a la iglesia y la iglesia, como Él la diseñó, es una iglesia que está predestinada para ser aprobada a través de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense, cuando hablamos de la predestinación, si ustedes buscan el significado, y ahorita tengo aquí, gracias a Dios, a Nati, a Sam, que es por lo regular, como siempre les digo, es con el que yo grabo más. Nos van a ayudar, y si ustedes tienen definiciones de la palabra predestinación o sinónimos, mándenlos. Y tiene que ver eso con el previo conocimiento de Dios. Dios es omnipotente, soberano, Señor, no tiene ni principio ni fin. O sea, es maravilloso.
Entonces Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de los tiempos, desde el principio, chequen, cuando voy a poner así mis manos, cuando Él hizo la creación, cuando Él hizo todo por primera vez, el cielo, la tierra, lo que hay en el cielo, en la tierra, y cuando hizo al hombre, hizo todos los tiempos hasta el final, ¿ya? Entonces, por eso Él, el Dios Todopoderoso, en cada etapa, con cada persona que ha trabajado, sabe lo que iba a pasar. En esta etapa en la que vino Cristo, Él sabía que en Él, la iglesia, o sea, nosotros sus hijos, al nacer de Cristo, al nacer de nuevo, la iglesia, ustedes y yo, sí podemos ser, como les dije, a ver, cuéntenme, una iglesia, ¿cómo? Aprobada, pero es en Cristo, porque dice que cuando Cristo venga, así como Él dijo, Él viene por una iglesia así, santa, limpia, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante, una iglesia que está preparada, y la aprobación tiene que ver con eso, ¿sí? Pero bueno, ahorita quiero que me diga Nati, fuerte Nati, para que se escuche acá solo alguna definición de lo que es predestinación. Dice, la predestinación en este sentido toma un significado. Es pre, antes y destino. Es una manera muy recta que indica algunos acontecimientos parecen suceder encadenadamente. Pre, antes, o sea, del destino. Por eso la Escritura nos declara muy bien, dice su previo conocimiento. El apóstol Pedro le llama presciencia de Dios. El apóstol Pedro menciona eso según la presciencia de Dios, o sea, según el previo conocimiento de Dios. Cualquier humano, por mega inteligente que sea, su conocimiento es limitado en comparación al del Dios Todopoderoso. Porque dice la Escritura que nuestro Padre conoce el principio y el fin de todas las cosas. Amén. ¿Tienes alguna definición, Sam? Sí, dice destinar anticipadamente algo para un fin específico. Gloria a Dios, esa está muy clara. Destinar algo, Anticipadamente para un fin específico. esa me encanta. Iglesia, amigos, hermanos, aun si tú estás en una condición, amigo, que piensas que no tienes remedio, y voy a decir algo fuerte, tal vez hay alguien que nos esté escuchando que hasta se quiera suicidar porque piensa que no sirve para nada. Hoy te voy a decir algo. Dios, en su amor, en su previo conocimiento, ¿qué dice ahí? Destinar Te destinó anticipadamente. desde que antes de que tú nacieras, para que seas de Él y tu vida le glorifique. A cualquiera que me esté escuchando y que crea que no se puede y que crea que no tienes propósito, ¿cómo más les puedo decir? Valor su vida, que no tiene sentido, hoy te digo que eso no es verdad, porque Dios no se equivoca y Él en su previo conocimiento anticipadamente, ni tú ni yo ni nuestros padres siquiera lo sabían, pero Él quiso, porque es soberano, predestinarte para este momento, para su propósito, para que seamos sus hijos y para que le conozcamos y vivamos para Él. ¿Qué escritura nos vas a leer, Nati? La de la que se dijo, Sí. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 nos va a leer Nati. Miren lo que dice. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo
gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí nos habla que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios, o sea, según la presciencia. O sea, Dios nos enseña en las Escrituras que nosotros humanamente ni existíamos. Imagínense, desde el principio de la fundación del mundo. Y Él ya sabía en qué tiempo te iba a tocar venir, Samuel, a mí, a ti, Nati, sin importar las circunstancias en relación a cómo vinimos o lo que hemos pasado. Pero Él ya nos tenía predestinados para este momento. ¿Ya? Amigo, hermano que nos escuchas, no eres un error, no eres algo, ¿cómo te puedo decir? Sin valor. Tal vez el humano, por no saber, no te ha dado valor, pero según Dios, Él te ha guardado la vida, a pesar de que tú puedas decir, y perdonen por la expresión, he vivido una vida de perro. Cuando decimos eso es, he vivido muy mal, he vivido en la calle, sí, pero te les tengo a todos, incluso a los que puedan congregarse y no han entendido esto. Hoy yo les tengo la más excelente noticia para salir de esa condición. ¿Por qué? Porque esta es la realidad de Dios, que Él nos predestinó. Miren para qué, para ser como su Hijo Jesucristo. Y aunque usted diga, ay, sí, cómo no. Sí, Jesucristo es Dios y era el Hijo de Dios. Sí, por eso es que el Padre quiere que seamos sus hijos. Porque la Escritura dice que al que le recibe, lo hace hijo de Dios. Vamos a la Escritura, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, verso 12, para mostrarles esta realidad de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo, dice que les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Se fijan? Nos da el poder, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios si creemos en Él. Entonces, amigo y hermano, hablando de que fuimos predestinados por Él desde antes de la fundación del mundo, y para aquellos que son muy, ¿cómo les pudiera decir? Que les gusta averiguar todo, curiositos, y usted se puede preguntar, ¿y dónde existía yo entonces antes de la fundación del mundo? ¿Sabe dónde existía? En el corazón de Dios. Yo estaba en el corazón de Dios. Usted estaba en el corazón de Dios. O sea, no crean que estábamos en la nada, no. Estábamos ya en el corazón de Dios, pero Él ahí, como nuestro Padre, determinó en qué tiempo, en qué lugar, en dónde nos iba a tocar nacer, vivir. Pero ¿saben para qué somos hijos de Dios? Para expresarlo, para representarlo aquí en la tierra. Por eso se hace necesario conocerlo de tal manera que se vea Cristo en mí, en ti, que digan, así como decían de Jesús, así como dijeron de los primeros cristianos en Antioquía, verdaderamente estos son hijos de Dios, por su comportamiento, por sus expresiones. Pero para llegar a ser hijos de Dios, Él nos mostró el proceso. Un proceso, porque hay un proceso. Así como cuando una mujer queda embarazada, ¿verdad? Obviamente primero se tiene que casar o tiene que tener intimidad. De ahí,
pues ya saben, el esperma fecunda el óvulo y ya queda embarazada. Y se va formando en esa panza un bebé que Dios dice que es el que va entretejiendo. ¿Sí? Es un proceso de 9 meses. Algunos menos, algunos, ¿verdad? Salen antes, pero nace el bebé. Ese bebé en lo natural trae la genética de sus padres terrenales, ¿sí o no? Si sus padres o la generación de ellos, de sus padres, son blancos, de ojos de color, ¿cómo creen que van a ser ese bebé? Así, por la genética. Incluso, si no son blancos, pueden ser morenos y aún de ojos de color porque va en la genética. Hace mucho tiempo una hermana y conocida que tenemos me contaba algo, que cuando nació una de sus hijas, dice que nació tan morenita que parecía como un boli de uva. Aquí en México o en Acapulco un boli es como una paleta, como un helado congelado que se mete en una bolsita larga. Y el color de la uva es azul o casi negro, se ve, ¿verdad? Así morado. Y ella decía, parecía un boli de uva porque la niña era larga, delgadita y exageradamente morenita. La preocupación de ella era por qué nació así, de ese color, si en su familia no había gente, vamos a llamarle mulata al color. La familia del esposo, hasta donde ella conocía, tampoco. Y dice que cuando ella vio que nació la niña así, dentro de que le hubiera dado gusto, se empezó a preocupar porque ella decía que el marido o la familia del marido iban a pensar que esa niña no era de él, ¿sí? Porque no sabían por qué había nacido así. Incluso ella de broma dice que su mamá le decía, confiesa, engañaste a tu marido con otro por cómo era la niña. Sin embargo, pues no era porque hubiera engañado al marido. Y dice que cuando su suegra llega al hospital, pues ella estaba nervioso y vio a la niña. Se alegró tanto porque dice que su bisabuelo de esa señora, que vendría siendo, no sé, tatara, no sé, de la niña, había sido un esclavo africano que llegó en uno de esos barcos aquí a México. Y entonces cuando la abuelita ve a la niña, se acordó de su bisabuelo, dice que era idéntico. Entonces obviamente ya la mamá, descansó. ¿Por qué les cuento esa historia? Por la genética. La niña solo expresó una genética que había en su padre, en este caso. ¿Sí? La genética, la semilla, el gen, pues ahí sí, trae toda la información de cómo vamos a hacer. ¿Ya? Y tú no tienes que hacer gran cosa, vamos a hablar así, para hacer de otra manera. En el sentido de que, es que yo no quiero ser prieta y aunque me pinte los vellos y aunque me haga lo que me haga, se va a ver mi color, mi genética, ¿sí o no? Hay gente que hasta nos reímos porque aquí en la costa, sobre todo de que somos morenos y traen los pelos rubios y traen los vellos blancos, así pues amarillos. Pero ¿verdad que se ve qué colores somos? Morenos. Entonces, cuando el Señor nos habla de la genética de Él, que se puede obtener al ser sus hijos,
para ser como Él, nos habla de un proceso que Él nos dio, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver, en primer lugar, en que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo tengo que creer en el Hijo de Dios? Pues yo te tengo que enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, que vino de Dios, que vino a esta tierra también para que nosotros conociéramos a Dios Padre a través de Jesucristo. Que nos demos cuenta que Dios el Padre Todopoderoso, desde el principio, cuando hizo al hombre, nos ama. Y que su voluntad es que nosotros seamos uno con Él, que estemos unidos a Él. Dios no hizo al hombre para que el hombre esté separado de Dios. Tampoco hizo al hombre para que Dios le sirva en todo al hombre y le dé todo al hombre. No, esto no es como la lámpara de Aladino. Aquí Dios es Dios y Él es el que manda. ¿Sí? Cuando Dios hizo al primer hombre, dice que lo hizo a imagen de Dios y a semejanza de Dios. El hombre desobedece la orden que Dios le da de no comer del árbol del bien y del mal, y entonces el hombre peca. Y en automático, la consecuencia de ese pecado es que el hombre entrega todas las bendiciones que Dios le dio al enemigo, al diablo, por la desobediencia. ¿Sí? Y entonces el hombre queda fuera de todo lo que Dios le había dado. Él perdió todo por su desobediencia. Pero pues como Dios ya tenía todo planificado, a través de Jesucristo, Él recuperó todo lo que el enemigo había quitado al hombre, le había robado, se había aprovechado de la ignorancia, de la desobediencia del hombre. Y entonces viene Jesucristo, el Hijo de Dios, a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, a mostrarnos que el Padre nos quiere cercanos, nos quiere siendo uno, unidos, que el Padre Celestial quiere hablar con nosotros, que Él no está lejos, como nos dicen, que no solamente alguna persona puede hablar con Dios. Viene Jesucristo a mostrarnos el estilo de vida y precisamente nos habla que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el arrepentimiento de nuestros pecados, y nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando creemos en Él y nos bautizamos, que es el nuevo nacimiento, ahí en ese preciso momento es implantada la genética, los genes del Padre en nosotros. Fíjense qué maravilla y qué realidad tan más extremadamente mega poderosa, porque no es cualquier genética la que se nos fue puesta. Cuando uno es bautizado, baja las aguas y ahí muere el viejo hombre, ahí muere. Pero en cuanto somos levantados, en ese lapso de estar siendo levantados, el Padre en su soberanía, en su poderío, como Señor, como Todopoderoso, implanta su genética en mí, en ti, en todo el que le ha reconocido y ha nacido de nuevo y se ha arrepentido. Y cuando yo salgo del agua, ya salgo con esa genética para andar en vida nueva. ¿Sí? Porque dice que es para eso, para que andemos en vida nueva, en esas buenas obras
que Él creó de antemano para que tú y yo y todo el que ha nacido de nuevo, ahora caminemos en Él. Vuelvo a recalcar, no importa que antes haya sido la peor persona. ¿Ya? Al nacer de nuevo, el Padre puso su genética en ti y ahora tienes una genética divina. Divina porque es la de Él. Una genética que lo puede todo en Cristo. Porque es a través de Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz y resucitó. Fue a través de Cristo, porque Él era el unigénito, el único hijo del Padre. Pero cuando Cristo murió y derramó su sangre y dio su vida, a raíz de eso, el Padre determinó que todo aquel que crea en Él ahora será hijo de Dios. Y como menciona la Escritura, ahora ya no es solo un hijo, ahora somos muchos. Aunque Él es el primogénito, sigue siendo el primero, ahorita lo vamos a leer, pero dice de muchos hermanos. ¿Sí? O sea que la genética que se nos fue puesta es la genética del Dios Todopoderoso, que ahora es nuestro Padre, es la misma genética que tiene Cristo. Por eso el Señor siempre nos está hablando esta realidad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Puedes leernos la Escritura, Sam? Así es, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes era el unigénito. Juan 3:16 lo menciona, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, la gente que Él hizo, que dio a su único hijo, el unigénito, el único que tenía los genes de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Romanos capítulo 8, le dice, ¿verdad? 8, 20, ¿qué? 29. Ahí Romanos 8:29 habla de que ahora no solamente es uno, hablando de Jesucristo, sino que nos dice la Escritura en Romanos 8, es que estaba en el 9, dice, porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros, que desde antes, o sea, nos predestinó, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué dice que nos predestinó? A ver, todos participemos. ¿Para qué dice que nos predestinó? Para que fuésemos hechos, miren, como Él lo trazó desde el principio, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así como hizo al hombre desde el principio, ¿se fijan? A imagen de Dios. Pero dice algo extraordinario, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso este proceso del nuevo nacimiento es maravilloso, poderoso, extraordinario, porque es donde obtenemos su genética para ser como Él. Ese es el compromiso que Dios hizo con la iglesia, vamos a decirle así, pero también nosotros tenemos compromiso con Él. La Escritura nos habla y nos muestra precisamente de Jesús. Jesús no solamente se quedó presumiendo, voy a usar esa palabra, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios,
sino que Jesús menciona la Escritura en algunas partes, pero yo ahorita voy a ir a un texto en específico, pero si me ayudan a buscar, desde que él era niño, dice que Jesús crecía en sabiduría, por supuesto, en estatura, en gracia para con Dios y con la gente. Fíjense cómo era el crecimiento de Jesús, era integral, era en todo. No solamente era hijo, no solamente era el que tenía genética, quiero explicarlo así claro, sino que dice que se desarrolló en pocas palabras. ¿Qué escritura es, por favor? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ajá, y Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Y ustedes creen que crecía en todos esos aspectos así porque le hicieron con una varita mágica? ¡Plin! ¿Ustedes creen eso? No, eso no es cierto. Eso eran caricaturas, fantasía. No, un niño, un bebé, no puede crecer nada más diciéndole qué lindo bebé, qué lindo bebé, qué lindo bebé. ¿Verdad que no? Si usted no le da de comer, si usted no lo alimenta, si usted no lo nutre, si usted no lo limpia, si usted no lo atiende, ese bebé en vez de crecer va a morir. ¿Sí o no? Sí, aunque haya nacido precioso, aunque haya nacido de buen tamaño, de buen peso, pero si usted no le da de comer, no lo nutre, no lo cuida, no lo atiende, no lo ejercita, por mucho que le digan lindo mi bebé, le hago así porque luego pues así los vemos, ¿verdad? Precioso. De eso el bebé no va a comer. El bebé necesita, miren, comidita. Eso significa que en el caso de María y de José, que fueron los padres terrenales que le tocaron a Jesús, que el Padre Celestial eligió, le enseñaron, ¿sí? Lo alimentaron, le enseñaron quién era, pero también Jesús se dispuso. ¿Verdad que hay niños que decimos que desde bebés son melindrosos, o sea que no quieren comer? No fue el caso de Jesús. Él creció en todos los aspectos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy vamos a seguir aprendiendo? Tiene que ver con que el Señor nos quiere aprobados. Esa es la palabra de Dios, aprobados. Esa es la palabra que hoy vamos a estar recalcando. Usted ya nació de nuevo, usted ya es un hijo de Dios, usted fue predestinado, fue elegido. Gloria a Dios por toda esa maravilla. Pero aquí hay algo que tiene que ver con mi responsabilidad, con su responsabilidad, algo que tiene que ver con que has entendido lo que es ser hijo de Dios. Aquí hay algo que tiene que ver con el propósito del Padre. Y el propósito del Padre es que nosotros seamos aprobados por Él. En Hechos, en el capítulo número 2, me parece de Hechos, ¿sí es 2? Hechos 2, 22, miren lo que dice. Lo va a leer Samuel, y si Nati tiene otra versión clara que tenga que ver con esto, también lo va a leer. Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Aquí Pedro, el apóstol Pedro, estaba dando su primer mensaje. Estaba predicando. Y miren lo que dice, varones israelitas. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, ¿cómo lo llama? Un varón aprobado por ¿quién? Por Dios. Ese es el punto. Varón aprobado por Dios. Y ahí sigue diciendo en qué se vio que él era aprobado por Dios, en lo que hacía, en sus actos. Así como cuando vemos a aquella persona está reprobada precisamente por lo que no hace. ¿Qué versión tienes, Nati? Es la nueva versión internacional. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Fíjense, esa versión que es la internacional, Sí. menciona la palabra aprobación como acreditado. Chequen eso. ¿Qué otra definición tenemos de aprobación o aprobado? Acreditado, como vimos ahorita. Capacitado, vayan anotando todo eso, porque nos quiere así. Acreditados, capacitados, aptos, calificado para, ¿sí? Competente, que tiene con el conocimiento que se le requiere, que, o sea que no es, la escritura menciona que no debemos de ser neófitos. Un neófito es una persona que no sabe, que no es competente. Entonces el Señor a su iglesia, a ti, a mí, sus hijos, que somos hechos a su imagen y semejanza, nos quiere competentes, aceptados, ¿sí? Conforme a Él. Eso tiene que ver con aprobado. ¿Qué más? Capaz. Capaz. Fíjense cómo somos y debemos de ser su iglesia. Y les digo con esa seguridad que lo tenemos que ser. ¿Saben por qué? Escúchenme con mucha atención porque eso se debe de ver ya en todos nosotros, desde mí principalmente hasta todos. ¿Saben por qué Dios así nos quiere? Y es posible y es alcanzable y Él no se equivoca. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos quiere aprobados? Porque en primer lugar, la genética que se nos puso es una genética aprobada. Dice Jesús, varón aprobado por Dios. Y esa genética de Jesús, que ya fue aprobada, es la que tenemos. No nos pusieron la genética de un chango. No nos pusieron la genética de un borracho. No nos pusieron la genética de alguien que usted diga, es que por más que me esfuerzo no puedo. Me jala lo que traigo en la sangre de mi familia, ¿sí o no? Dice la gente así. Apenas platicaba con alguien de cierta persona que lo jalaba algo, las armas y otro tipo de cosas, y no se dedicaba a eso, a lo malo en ese sentido. Pero sí venía de generaciones de familia, tanto de generales como también de otra parte, ¿verdad? De gente incorrecta. Aunque esa persona no se dedicaba a eso, como comúnmente decimos, lo traía en la sangre. Le encantaba, se le veía, aunque él tenía su profesión. Hablando de la genética, ¿ya? Ojo, nosotros al nacer de nuevo y ser hijos de Dios, la genética que se nos puso, la nueva genética que tenemos, es una genética totalmente aprobada, la de Cristo.
Entonces la que se tiene que expresar, la que tiene que pesar en nosotros es esa. Pero ¿qué significa? ¿Por qué no se expresa como debe? ¿Saben por qué? Porque no nos hemos ocupado en conocer nuestro origen. Esta gente sabe, es que yo vengo de la familia michoacana. En mi caso, yo soy de Michoacán. Bueno, yo no, mis padres. Yo vengo de la familia de unos que se apellidan, ya saben, Beltrán. A ver, écheme otro apellido. Guzmán. Yo vengo de la familia Escobar. O sea, investigan de dónde vienen y eso los hace sentirse así muy, como fueron, dizque, sus familiares. Pero saben de dónde vienen. Por eso es tan importante el origen nuestro en Cristo. Por eso es tan importante y vital que tú y yo sepamos nuestra identidad. Esta genética que nosotros tenemos ahora es una genética aprobada. Por eso cuando Dios está pidiendo y ordenándonos, porque Dios ordena como dueño de todo, y dice que tenemos que salir aprobados, es porque la genética que tenemos es una genética infalible. ¿Sí sabemos lo que es infalible? O sea, que no falla. Que si Él dice que es así, es así. ¿Falló Cristo? No. Pero fíjense, Cristo Jesús, Señor nuestro, siendo Hijo de Dios, que vivía con el Padre, que vino a la tierra, Él aquí no se adaptó a la tierra. Hablando de que no se hizo al mundo, sino que nos modeló que Él iba a las Escrituras para ver lo que decían de Él, para ver lo que Él tenía que hacer. O sea que nutrió la genética, que se nutrió, que creció fuerte, entendido, sabio, vigoroso, pero porque iba a las Escrituras, porque no se separó del Padre, no dijo, pues el Padre se quedó en el cielo y yo ando aquí en la tierra. No, seguía siendo uno, seguía oyendo al Padre y viendo al Padre. Por eso esa genética se expresó como tenía que expresarse. Bien, dio testimonio que era bien, que era real. Ya habíamos leído, ¿verdad? Romanos 8:29, pero yo quiero que lo leamos del 29 y el 30, pero en la PDT. Dice, Él decidió que fueran, eso dice Romanos 8:29 y 30. Está hablando que el Todopoderoso, que el Supremo, que el único Dios verdadero, dice la PDT en Romanos 8:29 y 30, dice, Él decidió que fueran como su Hijo. ¿Qué tal? ¿No le da gusto? Que se escuche en la casa de los justos, que entendemos esto, que se escuchen las aleluyas, esos gritos de júbilo, de gloria a Dios, porque Él decidió que fuéramos como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y vuelve a decir, Dios decidió que seríamos como su Hijo. Por eso nos eligió por adelantado. Y miren lo siguiente, y los aprobó dándole su gloria. ¿Qué tal su genética? Samuel, Nati, Ofelia, Víctor, Alfonso, Valdemar, Juana, Chana, Lupita, Marta, Marisela, Elizabeth, Fernando, Carlos, más nombres, Cuthberto, Galilea, Denise, Andrés Zamora,
Rubén, el nombre de todos nosotros. Chequen, Dios por adelantado nos predestinó, pero aparte de eso, dice que por adelantado nos aprobó y nos dio todo para lograrlo, o sea, nos dio su gloria. El hecho de que Él ya nos aprobó de antemano y que Él ya vio el producto terminado de antemano, no significa que no íbamos a pasar procesos. Al entender esto, significa que el proceso o los procesos de cualquier índole que nos toque pasar, los tenemos que pasar bien, por esa genética y porque el Padre de antemano te aprobó porque te dio su gloria. Eso significa que podemos. Por eso cuando el Señor nos habla, como veíamos el domingo, que la prueba, tú y yo la podemos sacar bien, porque Él está con nosotros, porque sé quién es mi Dios. Por eso es que dice que salgas aprobado. O sea, aquí no está para ver si puedes, sino porque puedes es que te dio esa prueba. Yo tuve una formación de trabajo muy fuerte. Prácticamente trabajaba con puro hombre. Y entonces, a veces mi cuñado me mandaba a hacer cosas y yo no quería ir porque eran talleres, era ir a buscar refacciones, era ir al torno, era ir a deshuesaderos, o sea, eran puros trabajos de hombre y de puros hombres. Como él tenía muchos amigos en su tiempo, ¿verdad? De gobierno, me tocaba también ir a ciertos lugares y a veces yo no quería. Y le decía, yo no quiero ir. O le llegaba a poner excusas, es que no voy a poder. Y su respuesta de él era la siguiente: te mando porque puedes, no para ver si puedes. ¿Ya? Y tenía que ir. Y cuando de repente me mandaba a buscar algo y yo le hablaba y le decía, no hay, no lo encuentro, su respuesta era, aquí no me llegas sin lo que te pedí. ¿Qué provocó eso en mí? En el momento pues me molestaba de repente, pero ¿saben qué provocó eso en mí? Que yo me esforzara, que no me conformara con que en 3 refaccionarias de Acapulco no las encontré, sino provocaba que Alejandra prácticamente recorriera todas las refaccionarias, de todo, miren, llegaba a dar hasta a pie de la cuesta, de polo a polo. Pero Alejandra aprendió que encontraba lo que él quería. O sea, estoy hablando de mi formación. Eso me lo enseñó un hombre. Imagínense cómo no le voy a creer a Dios cuando me habla de esta realidad. Por eso yo sí le creo. Por eso yo sé que es verdad y que es alcanzable. Porque si un hombre pudo enseñarme que yo podía lograr todo lo que él me decía, imagínate lo que Dios te dice. ¿Sí? Y él me decía, y estaciónate aquí y cabes. Entonces aprendí. No me daba opción. Me enseñó a arrancar carros en segunda. Yo sé arrancar carros así. O sea, sé muchas cositas que aprendí ahí. Sé como cuando mi papá me decía que te suban la cadena, que te suban tal y tal cosa y tal cosa, porque me vas a venir a remolcar. Entonces Alejandra sabe remolcar un carro. Porque, como me dijeron, porque puedes es que vas a venir. No te estamos diciendo porque pensemos que no puedes, es que puedes. ¿Y qué dice Dios ahora en Cristo? Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Por eso, mis hermanos,
Ustedes, como me lo han expresado, ¿me ven fuerte? Sí, soy fuerte en Cristo. Por eso ustedes me ven que soy muy segura, sí, pero en Cristo. ¿Saben por qué? Porque ahora que entiendo aún más que tengo su genética y que Él lo que me diga, ustedes saben que lo vamos a hacer porque le creo, es por eso. Porque no es para ver si estamos probando si podemos, sino porque Él lo hizo y se puede, es que podemos. ¿Ya me di a entender? Porque esta genética que se nos fue puesta no es para ver, no es un experimento como hacen los humanos que agarran la mitad de un mango, de otro mango y ahí hacen sus enredos, o cómo se dice, sus injertos, gracias Nati. Esto no es un injerto, esto es una genética única y aprobada, que da todo el resultado del hijo. ¿Se fijan? Si esos injertos y todo ese relajo que arma la gente les funciona, cuanto más la realidad de Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, y quiero que despertemos a la realidad de Dios, no es para ver si podemos, sino podemos porque Él lo dijo. No es por nuestra fuerza, como en el caso anterior que yo les comenté, que a mí me enseñaron en lo humano y pude. La primera vez que yo manejé lejos y una camioneta estándar, me dijo mi cuñado, ¿puedes ir al centro, hacer esto y esto? Y la camioneta era nueva. Y yo pensé en la curva, la de la tolva, todo eso, porque es el área industrial. Y le dije, sí. Fui. Hice todo lo que me dijo. Ya en la bajada, pues obviamente, ¿qué creen que me pasó? No choqué, gracias a Dios, pero me acabé el clutch. Porque pues era la primera vez que yo manejaba sola. Y desde la Zapata hasta el centro. Y mi cuñado me dijo algo, que no me iba a regañar porque me acabé el clutch. Me dijo que gracias a Dios no había chocado y la valentía que había tenido. ¿Sí? Obviamente no fue lo mejor porque no debía haber desclochado una camioneta. Pero a lo que voy es que me enseñaron a hacer las cosas. Si aprendí eso en lo humano, mis hermanos, ¿cómo ahora que estamos viendo esta realidad vamos a estar dudando de lo que Dios nos diga? O sea, que si Dios nos dice, es que podemos, porque esta genética viene de Él, es genuina, no tiene injerto alguno, no tiene intervención humana alguna, y es una genética poderosa, totalmente poderosa, porque es de Dios, porque viene de Él, y por eso cuando nos dice sé santo, es que eres santo por genética. O sea que el fruto que tiene que salir de mí es ese. No a la fuerza, sino la expresión, porque eso es lo que tengo. Así como cuando me decían a mí, ve y no llegues hasta que me traigas esto. Alejandra, ¿qué hacía? Buscar. ¿Qué tiene que hacer Nati para expresar qué es la luz? Para expresar la santidad, conocer a su Padre, entender lo que es la santidad, porque no me va a salir Nati con un rebozo aquí, no, eso no es santidad, sino conocer qué es la santidad, conocer qué es luz. No me va a salir Samuel con que trae aquí con que trae aquí Samuel esas luces fluorescentes, ¿o cómo se llaman? No, las luces LED, no me va a salir con que es que yo soy luz y anda alumbrado él, no. Está hablando de que tú muestres la verdad, muestres a la gente la realidad, la saques de la oscuridad, pero porque está en ti, es por naturaleza, por esa genética perfecta y pura
que fue determinada por Dios para estar en nosotros y ser aprobados. Vamos a dejarle hasta ahí, pero vamos a continuar aprendiendo acerca de la aprobación, porque no solamente nos quiere como hijos, eso es lo principal, pero sin desarrollo no nos quiere, ¿sí? Nos quiere con desarrollo, nos quiere dando la talla, nos quiere haciendo lo que dijo. Y aunque de repente pienses, pero no se puede, sí se puede, es alcanzable, porque esa genética que tenemos es pura y es aprobada. ¿Que vamos a pasar procesos? Sí, Señor, pero los vamos a terminar. Y bien, para salir mejores y para hacer lo que Él nos manda. Amén, mis hermanos. Les dejo eso en sus corazones para que nos sigamos llenando de gozo y sigamos creciendo en el conocimiento de Él, pero esta es una realidad. Así es que al que no ha nacido de nuevo, dé el primer paso. Arrepiéntase, conozca quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó y está vivo. Si tiene un discipulador, pregúntele al discipulador lo que no ha entendido de nacer de nuevo, pero es hora de arrepentirse y nacer de nuevo para que esa genética genuina y aprobada se implante en su vida y de ahí en adelante crecer y en el conocimiento de Él y dar la talla expresándole. Amén. Padre, muchas gracias. Nos gozamos y nos alegramos en tu salvación, en lo que hoy nos has hablado. Pero también, Señor, quiero darte gracias por ese amor tan maravilloso, por hacernos tus hijos, por esa genética aprobada que pusiste en nosotros para dar la talla, la medida, la estatura del varón perfecto que es Cristo, así mismo como Él lo hizo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por el gozo de la salvación, por la fortaleza, por la comunión, por el estar unidos a ti, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, y te adoramos, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues también parte de la genética nos revela que nuestro Dios es generoso, a tal grado que dio lo mejor de Él, su Hijo. Y la generosidad debe de ser algo que se muestre en todas las áreas de nuestra vida, en todo. No solo enfoquemos siempre dinero, es en todo. Pero hoy toca dar las primicias, las siembras, las ofrendas, los diezmos que son de Dios. Así es que traigamos lo que le pertenece y que Dios les bendiga. Saludos nuevamente a todos y nos vemos en los diferentes grupos de comunión familiar que tendremos de jueves hasta el domingo. Hasta la próxima, mis hermanos.